Hola, ¿cómo están? Un gusto, nos reencontramos, instalamos otra mesa de periodistas que va de lunes a viernes de 22 a 23 horas. Un gusto realmente acompañarles en este horario. Está fresca en realidad la noche, el pronóstico para los próximos días dice, sí, más agradable en horas de la noche al amanecer, pero sí caluroso después del mediodía o cerca del mediodía específicamente. Nos acompaña Iván Leguizamón, que tras un operativo policial y fiscal lograron ejecutar o no. No. Por eso pregunto. No. Dependiendo de qué entendés por ejecutar. Uno de los que se había fugado. Abatido o eliminado, como le quiere decir. Se trataba de un delincuente, Reinaldo de Araujo, el segundo al mando del PCC en Paraguay, de los que estaban en prisión, porque el PCC tiene su cúpula en libertad, ellos le llaman en las rutas, y también tiene su cúpula encarcelada. De hecho, el origen del PCC tiene que ver con una cárcel en Brasil, donde está recluida toda su cúpula principal y de donde imparte las órdenes. ¿Vos sabés por qué yo digo, me pregunto siempre si fue o no ejecutado? Porque decime si en algún momento se hizo alguna pericia para determinar las condiciones en que muere un elemento de esta naturaleza en manos de la policía. La famosa ejecución extrajudicial lo está insinuando. Exacto. O sea, amigo, es un delincuente, y si le mataron, y si el tipo se entregó y la mataron, ¿qué va a venir a protestar? No tiene ¿Vas a nada protestar? que ver. No, pero te pregunto. No tiene nada que ver. Te pregunto. Es el procedimiento, ¿verdad? Él disparó con su pistola Glock robada a un policía. Él inició el tiroteo, que fue respondido por los uniformados, quienes le dieron muerte a este criminal brasileño, uno de los más peligrosos y sanguinarios del país. Bien, esta noche con todos los detalles con Iván Leguizamón, y nos acompaña también esta noche la señora Gladys Benítez. Un gusto, Gladys. Mañana una reunión importante del equipo económico. ¿Y qué es lo que van a plantear para que haya mejores condiciones en las ventas, sobre todo, Gladys? Bien, buenas noches, Javier. Medidas anticíclicas les llaman esto de plantear ciertas decisiones, por ejemplo, inversiones en obras públicas, por ejemplo, algún tipo de medidas para contrarrestar el menor ingreso de turistas en las fronteras, turistas de compras. Vamos a ir detallando lo que ya adelantó el gobierno y luego lo que plantean también los empresarios, porque cada sector tiene sus demandas y cada sus sector... propios intereses. Absolutamente. Mañana el equipo económico por la tarde en el BCP se reúne para plantear una respuesta al sector privado que viene exigiendo, que viene alertando sobre la desaceleración de la economía. Muy bien, ahí está todos los detalles esta noche aquí en Mesa de Periodistas. ¿Qué nos trae Caló esta noche? Tiene que ver con lo que ocurre en la Contraloría General de la República. ¿Ven ustedes ahí? Bien, le ven a Enrique García con mandrake chino, le dice Caló. Ahí está la ratita. El punto es el siguiente, que hay un informe de CEPRELAT que indica que habría enriquecimiento ilícito, tomando como base que se hicieron depósitos tan solo en un mes de unos 320 millones de guaraníes. ¿Qué es lo que el banco le dijo a Enrique García? Necesitamos que nos envíes la documentación de dónde sacaste esta plata. Como no lo hizo, obviamente, se activa ese movimiento de sospecha, informan a CEPRELAT, CEPRELAT construye un informe y remite al Ministerio Público para que se haga la investigación correspondiente. Hace un año, en realidad, Enrique García, el Contralor General de la República, estaba bajo investigación. Él dice que ni sabía. Él dice que no sabía, y en su defensa alega que CEPRELAT habría recurrido a datos falsos para construir ese informe que se encuentra en manos del Ministerio Público. Ese enfrentamiento con la Fiscal General del Estado, que todos conocemos, ahora mucho menos parece ser que Enrique García vaya a ingresar a auditar la administración, la que correspondía a la última etapa de Javier Díaz Verón y la primera etapa de Sandra Quiñones. Ya vamos con el desarrollo. Iván, ¿cuál fue el elemento que les condujo hacia la zona de Canindeyú y que, bueno, en este caso Sergio Araujo, uno de esos líderes que se había escapado, no escapado tampoco, había sido liberado sí, de la agrupación técnicamente especializada? se escapó. Lo liberaron en todo caso. ¿Y qué querés que diga? Nada, no, estamos construyendo el debate. ¿Cuántos policías lo fugaron? Lo fugaron. Le abrieron literalmente le abrieron los portones de la agrupación especializada. Sí, el portón trasero, en realidad. Reinaldo de Araujo tenía 27 años de edad, para que la gente conozca a este criminal abatido hoy. Él era un peón de estancia, trabajaba en una hacienda
en Salto del Guairá. Su patrón era un conocido hacendado de quien se decía era uno de los más importantes traficantes de cigarrillos en la época. Él fue arrestado en 2011, Reinaldo de Araujo, luego de que con su hermano mayor, quien también trabajaba como peón, degollaran a una pareja que estaba manteniendo relaciones sexuales en la orilla de un arroyo que cruza por la propiedad donde ellos trabajaban como peones. Supuestamente era la tercera vez que sorprendían a esa pareja en las mismas circunstancias. Las 2 veces anteriores les advirtieron que no volvieran, lo hicieron de nuevo, entonces los mataron, descuartizaron a ambos y los restos fueron arrojados en el límite de la propiedad. Tras este crimen, Reinaldo de Araujo y su hermano fueron capturados y condenados a 25 años de cárcel. De Araujo rápidamente en prisión ganó la simpatía de los demás miembros del PSC recluidos debido a que era, en la jerga popular, iba para Haití. Era un loco, era un sanguinario, un asesino. Hay una anécdota que contaron de que supuestamente el asesino de un adolescente entró a prisión y él cobró 20.000 guaraníes por recibirlo con una puñalada letal. Le mató por 20.000. Es decir, ese es su nivel de criminalidad. Ese era su nivel de criminalidad. Por eso él fue reclutado en prisión por el PSC debido a su peligrosidad y a los otros homicidios que cometió en la cárcel. Él fue transferido a la agrupación especializada, donde a su vez ganó la confianza del que era jefe del PSC en Paraguay, Tiago Ximénez, alias Matrix, quien rápidamente lo adoptó como su segundo al mando. Ellos dos, desde la agrupación especializada, donde estaban presos, con un telefonazo, podrían provocar revueltas en casi todas las cárceles del país, donde hay miembros del PSC, así como se suele hacer en Brasil, por ejemplo, donde el jefe máximo con un telefonazo a los principales líderes de todas las cárceles avisa y se producen amotinamientos simultáneos. Ese poder tenían ellos en la agrupación especializada. Para resaltar nada más, sí. ¿Es en prisión que él es reclutado entonces, Iván? Sí, él entró a la cárcel como un peón asesino, por un delito no común, ¿verdad? Un atroz crimen, pero Iván, él, sí. ¿Le asesinó a una pareja porque le molestaba que tuviese relaciones sexuales? Sí, porque en realidad era la mujer tenía su pareja oficial, y el hombre también, conformaban una pareja clandestina, eran amantes. Y parece que la mujer era la pareja de uno de los compañeros de ellos un retirero. Era la pareja de esa mujer. Entonces por ahí vino también a su amigo. A su amigo, pero le dice que les advirtieron 2 veces. A nivel Peyuti porque Peyuno a Pepe Manota y a la tercera efectivamente les dieron muerte a ambos. Por ese crimen ellos habían sido condenados a 25 años de encierro. Reinaldo de Araujo y su hermano, hasta que se fugaron, como todos saben, el 16 de diciembre pasado de la agrupación especializada. ¿Cómo? Supuestamente ofrecieron un soborno de $200.000 a los policías que los custodiaban supuestamente. Ese dinero nunca fue desembolsado. Lo que parece que se llegaron a pagar fueron $5.000. ¿A quién? A otro reo de la misma agrupación especializada, que fue el que a su vez convenció a su novia de que fuera a buscar a los 2 criminales en fuga detrás del cuartel de la agrupación especializada. Esta chica escondió a Reinaldo de Araujo y Tiago Ximénez en un departamento en Barrio Sajonia. Luego de ahí fueron recogidos y escondidos en una casa en Limpio, donde la policía llegó 6 horas tarde porque cuando los agentes localizaron esa casa ya ambos brasileños habían escapado. Desde entonces estaban ocultos en Alto Paraná. Se movían primero entre Santa Rita y Hernandarias. Era su zona porque ahí hay muchos brasileños miembros del PSC que no se conoce todavía públicamente que son del PSC, pero que son hermanos, le dicen ellos. Pero esto y eso que están ahí, Iván, podría ser parte de lo que te acuerdas que en un momento dado la policía comunicó que se habían fugado de cárceles de Brasil y que habían ingresado a territorio paraguayo. Claro, ¿puede ser esa remesa? Claro, de hecho Tiago Ximénez, el que se fugó con Reinaldo de Araujo, fue así que él ingresó a Paraguay. Tiago Ximénez había cometido un crimen en su país, en Brasil, fue encarcelado. A tiros se fugó de una cárcel, lo atraparon en Argentina, fue recluido en la penitenciaría de Seiza, de ahí a tiro de vuelta se escapó y robó un blindado en Foz de Iguazú, en el lado brasileño. Ahí se había emitido un boletín en el año 2014, cuidado que estos son miembros del PSC que están en fuga y que podrían ingresar al territorio paraguayo. Loco. Dicho y hecho, a las 2 semanas fueron capturados intentando asaltar
un camión de Prosegur que iba a llevar plata del supermercado Gran Vía de Ciudad del Este. Exactamente bajo la misma modalidad entraron al país. Bueno, y entonces operaron ahí en la zona de Santa Rita y Hernandarias. Y después pillaron que se les pilló. Ellos sabían que ya estaban medio débiles de cobertura en la zona hasta que migraron a Canindeyú. ¿Por qué? Porque Reinaldo de Araujo, en su carácter de peón en Salto del Guairá, jugaba de local en Villa Gatimí. Conocía todo. Coincidentemente fue a quedarse en el mismo lugar donde mataron a nuestro compañero periodista Pablo Medina. En esa misma zona. En la misma zona. El punto exacto, ahí vemos el mapa. El punto exacto es a 10 kilómetros del lugar donde mataron a Pablo, pero es la misma zona. Ahí tenemos el mapa interactivo, nos centramos en Curuguatí, ciudad ubicada a 5 kilómetros de la ruta 10 Las Residentas, a la altura del kilómetro 242. De Curuguatí se transitan 35 kilómetros al norte, hacia la ciudad de Villa Gatimí. Allá a la derecha, Javier, esa parte más oscura que se ve, esa es la reserva en Maracayú. ¿Esta? Sí, esa es la reserva en Maracayú. Nos posicionamos en el centro entre Villa Gatimí e Ipejú. Allá se ve Ipejú, arriba a la derecha, frontera Acá, con el ahí Brasil. Sí. Este es el lugar del crimen de Pablo Medina. Ahí mismo, a 10 kilómetros de Villa Gatimí. Y a su vez, la caída de Reinaldo de Araujo ocurrió a otros 10 kilómetros del lugar donde mataron a Pablo. Zona de narcotráfico y de rollotráfico. Narcotráfico, por sobre todo rollotráfico de manera secundaria. Que son temas que siempre denunció Pablo Medina. Que fueron los que de hecho lo llevaron a la muerte. Y otro detalle no menor, fíjate en este mapa interactivo, la estancia Estrellita aparece. Allá a la izquierda de la pantalla, ya en el lado de San Pedro. ¿Qué es la estancia Estrellita, me preguntarás? Sí. Es el último punto atacado por el EPP, a solamente 33 kilómetros de distancia de donde ahora fue eliminado Reinaldo de Araujo. Es decir, si por aquí operaba Reinaldo junto con Tiago Jiménez, alias Matrix. Y en este territorio está el EPP. Claro. Estamos hablando de... Y fíjate, ahí se hace comparten el mismo territorio. Claro, en teoría, en teoría. Esa línea azul que se ve, ese representa el límite natural entre los departamentos de Canindeyú a la derecha y San Pedro a la izquierda. Pero es una línea imaginaria, o sea, son... Ahí se ve, esa raya amarilla debajo de Estancia Estrellita, esa raya simboliza el camino que se sigue. O sea, por camino sí que son 25 kilómetros nomás, porque se acorta más. Y ahí se va a hacer la medición enseguida en el mapa también, si dejan correr los compañeros, para que se entienda. Consulta técnica ahí mismo nomás. Esta es la distancia. Sí, ahí está. 33 kilómetros separa la Estancia Estrellita, que es aparentemente una zona que ya está influencia por el porque EPP, sí, fue tomada. Sí. Lo que siempre se dijo, estos dos grupos criminales terminan por aprender a convivir en el mismo territorio. Claro, como mínimo no se molestan, como mínimo tienen un pacto de no agresión, eso es como mínimo. De hecho, hay que entender que en varios de los lugares atacados por el EPP, luego se encontraron campamentos marihuaneros. Yo recuerdo uno en particular, estuve en Tacuatí, en una estancia que había sido atacada previamente por el EPP, en el mismo lugar se encontró un campamento marihuanero en plena etapa de cosecha, es decir, mientras el EPP operaba ahí, también los marihuaneros trabajaban. ¿Y por qué nunca se confrontaron? Es decir, que hay una especie de, por lo menos, un pacto de no agresión. ¿Por qué el EPP, sabiendo cómo opera el PCC, no le ataca? Así mismo, o por qué el PCC no se mete con el EPP. Para sacarle su territorio. Claro. Y ambos no tienen luego, Iván, en común que son grupos narcocriminales. Es decir, hoy no se los consideran de esa forma. No, a ver, el EPP es un grupo narcoterrorista, no le podemos dar nosotros el estatus de guerrilleros, porque no lo son. La guerrilla reconocida, por ejemplo, era las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o el Ejército de Liberación Nacional. Lo que pasa es que el 14M, por ejemplo, ¿verdad? Los inicios de las FARC terminaron por acordar con los narcotraficantes a cambio de armas, utilizar el mismo territorio como corredor del narcotráfico. ¿Qué es lo que en un principio se había descubierto? Que el EPP cobraba por cuidar campamentos marihuaneros. Eso es lo que años atrás se había descubierto. ¿Y es posible que reciban armas por parte de este grupo criminal, Iván? No hay... ¿Quiénes? Los del EPP.
No te descuidas, los del EPP tienen mejores armas y mayores recursos que los del PCC ahora. Claro, no, los del PCC le proveen a cambio de justamente Claro, de es usar más, ese... tal vez tienen proveedores en comunes incluso, proveedores de armas, digo. Porque los del PCC, estos del PCC también se surten de armas de la frontera. Ahí cerca ya está Pedro Juan Caballero, ya está el Pejú. Son más de 220 kilómetros de frontera seca desde Pedro Juan Caballero, viniendo Capitán Mado hasta el Pejú. Por que ejemplo. son las tres ciudades importantes, que son frontera seca, absolutamente, no tienen un control, no tienen sobre esa línea fronteriza, por donde circulan cargamentos de armas, de marihuana, de cocaína. Todo. Lo más suave es el rollo, por ejemplo, todo el tráfico de madera también, que en esa zona se... Iván, ¿y qué se sabe de Tiago? Tiago Ximénez logró escapar. Ellos venían siendo monitoreados desde hace 20 días cuando fueron pinchados sus celulares. Ellos estaban usando teléfonos paraguayos. Ayer, por ejemplo, Reinaldo de Araujo habló varias veces con un operador logístico. Le pedía, por ejemplo, que le metieran al campamento provistas. Le pidió carne porque quería hacer un asado con sus peones marihuaneros. Pidió cerveza también en un momento dado. Y ayer estuvo coordinando por celular el proceso de prensado, porque el operativo de hoy se hizo justo en el momento en que Tiago Ximénez y Reinaldo de Araujo estaban terminando de construir 3 prensas rústicas. Son a base de madera y hierro que se utilizan para prensar la marihuana picada, claro. Porque la marihuana en plantas se sacan los capullos. Sí. Eso se lleva al secado. Después se extraen las hojas, las virutas. Y hay que prensar. Se moja, se humedece, se vuelve medio, ¿cómo decirte? A ver. Húmeda. Medio húmeda. Y ese trabajo final es el del prensado, en que se pone en un molde de rectangular, cuadrado o lo que sea. Por eso es que vemos siempre cuando cantan en los procedimientos los panes perfectamente Claro, rectangulares. Porque es marihuana picada, amoldada y luego prensada. Y esas prensas son las que estaban terminando de construir. Ahí estamos viendo en pantalla. Y hoy tenían que terminar de construir y esta tarde tenía que empezar el prensado. Ahora, ¿cómo es que solamente Araujo cae abatido? Es decir, ¿estaban solamente Araujo y Tiago en el lugar? No. ¿Y qué pasó de los demás? Por una coincidencia exactamente igual a la que ocurrió el 24 de septiembre del año 2010 en Huañandú. La policía había tenido la oportunidad única e irrepetible hasta ahora de acabar con el primer anillo del EPP. Llegaron, rodaron el campamento, se rodeó, pero justo Nimio Cardoso, uno de los integrantes del EPP, salió a llevar mandioca. Y salió a 500 metros del campamento, le vio a los policías y disparó. Y él al disparar, sus cómplices escucharon las detonaciones y escaparon. Exactamente lo mismo ocurrió ahora. El objetivo de la policía era sorprender a Tiago y a Reinaldo juntos. De hecho, desde anoche que un equipo táctico de la FOPE ya había rodeado el campamento. Estaban esperando en el monte. Esta mañana Reinaldo de Araujo salió del campamento con un bidón. Iba a ir a traer agua de un arroyo justamente para empezar el proceso de humectación de la marihuana picada, previa al prensado. Pero ¿qué pasó? Justo se acercó demasiado y le vio uno de los policías. Y él inició el tiroteo en el cual cayó abatido, pero las detonaciones consecutivas de armas de fuego, porque fueron ráfagas de fusil, alertaron a Tiago. Y justo otra vez, tuviera cunado, como se dice, había sido Tiago Ximénez, tiene mucha experiencia en el desplazamiento en selvas, porque en su fuga criminal figura que es un experto conocedor de las áreas selváticas del Brasil y que había sido varios escapes ya propició en este tipo de terrenos accidentados. Que utilizó esos territorios para huir. Así mismo. Un viejo guerrero. Y si no era su día, o no iba a ser. Pero siguen con rastrillajes en la zona, Iván. Hasta ahora un equipo táctico se quedó en el lugar porque Tiago Ximénez todavía no salió de la región. Hay que reconocer que después de las 6 de la tarde los procedimientos ya están suspendidos. De hecho, el helicóptero ya no vuela cuando cae el sol. También se efectuaron incursiones aéreas, rastrillaje, pero de momento no hay novedades sobre Tiago Ximénez, el considerado número 1 del PCC en Paraguay, en prisión. Todo el mundo felicitó el operativo, sin embargo, se produjo esto que mencionabas, que describe Iván, que hubo gente que se escapó. ¿Es o no exitoso entonces? ¿O un fracaso? Y sí, porque bajo este tipo de operaciones siempre hay riesgos. O sea, en este caso fue fortuito que él saliera.
a ver, te pongo otro escenario. ¿Qué pasa si la policía rodeaba y entraba y le fumigaba a todo el mundo? Ahí van a aparecer lo que no fue una ejecución extrajudicial, no fue un ensañamiento, fue esto, fue aquello. En ese campamento, te puedo asegurar, había menores de edad. Porque es típico en estos campamentos se emplea a niños adolescentes. ¿Y qué pasa si entraban con todos los policías y le mataban a todos? Entre ellos 2 o 3 niños. Niños adolescentes, marihuaneritos. ¿Qué iba a pasar? Es el riesgo que se asume ante este tipo de operaciones complejas. Pero el trabajo previo es exitoso. La policía, agentes de investigaciones de Alto Paraná, fueron quienes localizaron a los brasileños y sus números. Tomando como base antecedentes pasados o experiencias, Iván, cuando ocurren situaciones como esta, tarde o temprano, días después, terminan rodeando otra vez, en este caso, a Tiago y a los que se escaparon. Yo le dije, oye, un compañero, mañana, pero íbamos a encontrar también su cuerpo, le dije. Porque es típico. Lo que pasa es que ¿a dónde va a ir un brasileño? En el monte. Y si es que la policía realmente está interesada en capturarlo, vivo o muerto, va a emplear todos los mecanismos necesarios. La Dirección General de Inteligencia, otro punto también, la policía había reforzado y modernizado su sistema de inteligencia, el famoso sistema Bravo. Es como para que usted entienda, señora, es lo que ven en la película del CSI, esa pantalla grande, así, que sí. Bueno, algo así tenemos en Paraguay, que es el sistema Bravo, es una dirección de inteligencia que funcionan de manera coordinada, la de la policía y el Ministerio del Interior, que a su vez maneja también un policía esa dirección. Y esa instancia fue la que, mediante elementos técnicos y tecnológicos, iba rastreando y monitoreando dónde estaban los criminales mediante el uso de sus celulares. Hasta que hoy dieron la localización exacta, están ahí, o al menos el celular está ahí. Y ahí le cayeron. Y ahí cayó otro grupo, un tercer equipo, la FOPE. La unidad entrenada para este tipo de operaciones. Bueno, ahí está, todos los detalles. Iván tiene otros temas importantes también de esta jornada que vale la pena hacer el análisis aquí en Mesa de Periodistas. Pero cuando regresemos, nuestra compañera Gladys Benítez nos hace el recuento también. Caso Metrobús, Gladys, ¿qué es lo que está pasando? Bien, hicimos una pregunta al MPC. ¿Qué pasó de Motangil, la contratista portuguesa que había amenazado con demandar al Estado? ¿Persiste esta amenaza? ¿Persiste esto de querer cobrar más de los 21 millones de dólares que ya llevó la empresa? ¿Y el Estado qué está haciendo? La Procuraduría probablemente termine dejándola ir sin que pague al Estado, al país, un poco del sufrimiento que tuvo la gente de la zona.